Buenas tardes. Esto se llama Salón Azul, es uno de los salones. Yo no sé si pudieron ver el salón de actos, creo que no, porque lo estaban cerrando cuando nosotros fuimos. Es un sitio interesante. Después recorran la facultad, les van a mostrar lo estándar. Yo les mostré a los profesores algo que no es tan estándar, pero bueno, es interesante. Bienvenidos a la Universidad de Buenos Aires, nuestra Facultad de Derecho. Hoy vamos a escuchar a tres disertaciones. Primero, tenemos el gusto de tener al licenciado Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde yo en algún momento tuve el honor de dar algunas clases. A la profesora Marta Figueroa Torres. La profesora Marta Figueroa Torres, además de ser una muy querida e entrañable amiga, fue directora ejecutiva del proyecto de Código Civil para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que según mis conocimientos es el único proyecto que tiene Puerto Rico de código propio. A sus órdenes yo tuve el honor de trabajar también junto con otros profesores de Puerto Rico. Y el profesor Gerardo Bosques Hernández, que ustedes ya conocen porque es el que los tiene corriendo de un lado para otro en este viaje. También un querido amigo, también trabajó como asesor de la Comisión de Reformas del Código de Puerto Rico. De acuerdo al programa, primero va a disertar la profesora Figueroa Torres, va a explicar el estado de situación del proyecto de Puerto Rico y hacer algunas referencias al derecho de familia en ese proyecto. Luego el profesor Bosques Hernández, que iba a hacer lo mismo en materia de sucesiones, y después yo, si les parece bien, puedo apartarme un poquito del programa y explicarles los cambios legislativos en la Argentina, por si algo de lo que yo diga puede resultarles de utilidad en la isla. Entonces le escuchamos primero a la profesora Figueroa Torres. Sí. No, aquí está bien. Bueno, buenas tardes. Gracias al profesor Leiva por recibirnos aquí en la UBA nuevamente. El profesor Leiva, como él manifestó, es un gran amigo nuestro y un gran amigo de Puerto Rico y un gran amigo de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde ha estado en varias ocasiones como profesor invitado. Así que estamos muy contentos de estar con él nuevamente aquí. Vamos a tratar de hacer esto de la manera más viable para que podamos tener una aportación, sobre todo del profesor Leiva, en relación con el Código Civil de la Argentina y el proceso que llevó a la aprobación de ese Código Civil recientemente. Así que hemos decidido, el profesor Bosques y yo, que vamos a modificar un poco nuestras presentaciones de manera que podamos tener un poco más de tiempo para el profesor Leiva. De todas maneras, voy a resumir, principalmente en materia de derecho de familia, los cambios más significativos que tiene la propuesta de Código Civil revisado de Puerto Rico, pero antes voy a hablar un poco sobre el proceso que llevó a la preparación de ese proyecto. Como ustedes saben, el Código Civil de Puerto Rico, en materia de derecho privado, pues el cuerpo de ley más importante, le sigue a la Constitución en importancia y afecta a todo ciudadano desde que nace, incluso en algunas circunstancias particulares antes, y después
hasta la muerte y aún después de la muerte, porque de hecho toda la parte de la que va a hablar el profesor Bosques, pues mientras estemos vivitos y coleando, no vamos a hablar de los efectos de eso, sino que después. Así que eso, a modo de resumen, ¿verdad? No deja duda de la importancia que tiene el Código Civil. En el caso del Código Civil de Puerto Rico, como ustedes saben, España lo hizo extensivo a Puerto Rico y se ha mantenido vigente en todo este periodo bajo la soberanía americana. Es un código de tradición civilista, como tal se caracteriza sobre todo por su armonía interna y su integración entre todas sus partes. Y si bien es cierto que ha sufrido el impacto de la proliferación de muchísima legislación especial, el derecho de familia no es para nada excepción en eso, sino un área muy significativa donde vemos crecimiento y proliferación de legislación especial fuera del código. Eso ha provocado que algunas de las partes del Código Civil resulten desarticuladas. También, como ustedes saben, ha sido enmendado por la vía jurisprudencial, particularmente en muchas instancias en las que ha sido necesario armonizar el texto del código con los preceptos constitucionales. Y en algunos aspectos, como sabemos, eso está pendiente. En términos de reforma, pues hay que decir en general que solo ha tenido una reforma trascendental, y me refiero a la de 1976, una reforma, sin embargo, muy parcial, muy concreta, que como ustedes saben tiene que ver con darle igualdad a la mujer casada, o sea, se reformó la normativa jurídica relacionada con la mujer casada, principalmente en cuanto a aspectos patrimoniales, en cuanto a la autoridad de los padres sobre los hijos, pero en muchos otros aspectos nuestro código sigue desfasado en relación con los tiempos actuales, no solo socialmente, sino jurídicamente también. Eso motivó que en el año 1998 se aprobara una ley que creó la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico y le dio la encomienda, esa ley, a la legislatura de desarrollar los trabajos de revisión del Código Civil. Eso fue un esfuerzo que no tenía precedente en el trabajo legislativo en Puerto Rico, así que eso llevó a que la primera fase la dedicáramos a pensar sobre el proceso, a conceptualizar cómo íbamos a hacer ese proceso, y para ello pues, se identificaron trabajos previos en materia de revisión, se estudiaron las experiencias de revisión en otros países, particularmente en los países de tradición civilista, y se desarrolló simultáneamente una base bibliográfica y de investigación. Y todo ese proceso culminó en la adopción de los criterios orientadores, que no es otra cosa que un documento que recoge guías y directrices básicas sobre cómo se iba a desarrollar el proceso. De ahí comenzamos lo que fue propiamente la fase 1 del proceso, que fue la fase de estudios preparatorios, que produjo un estudio más bien a manera diagnóstica de cada uno de los temas atendidos en el Código Civil. En esa fase básicamente se identificaba el derecho vigente, el desarrollo tanto legislativo como jurisprudencial, identificando los principales problemas que presentaba esa normativa. De ahí se pasó a una segunda fase de investigación-análisis, donde entonces se dividió el trabajo. A manera de ejemplo, el tema de familia, se dividió la fase de investigación-análisis en un comité de 6 o 7 personas
y así en los distintos temas. Ese grupo de trabajo compuesto por juristas y en su gran mayoría profesores de derecho, entonces atendió esa fase de investigación y análisis ya en temas, con los temas subdivididos. Esa fase, una vez se culminó, dio lugar al comienzo de la fase tercera, que fue propiamente la fase en la que se comenzó a redactar un anteproyecto de Código Civil revisado. En medio de esa fase de redacción, la comisión decidió empezar a discutir públicamente los borradores de los distintos libros según se iban culminando. Esa es un proceso que ciertamente nunca se había hecho de esa forma, pero como siempre se dijo, la revisión del Código Civil no es un proyecto legislativo tradicional, así que no se podía atender de la manera tradicional. En esa fase de redacción preliminar, entonces, como dije, se comenzaron a discutir públicamente los distintos borradores de los libros, hasta que finalmente se completó la discusión de todos los libros. El libro de familia, del que voy a hablar en unos minutos, se dejó para lo último en términos de la discusión pública por razones obvias, ¿verdad? Porque a pesar de que el libro de familia, y no quiero con esto subestimar su importancia, pero ciertamente es un libro más dentro del Código Civil. Sin embargo, por razones que no hay que explicar, pues se lleva toda la atención. Y eso, como va a explicar el profesor Leiva un poco más adelante, no es solamente en Puerto Rico, eso es así en todos los países. Pero bueno, el proceso de discusión pública además estuvo complementado por un proceso en el que la comisión recibía participación ciudadana, que eso tampoco había tenido precedente en Puerto Rico, a través de medios electrónicos, o sea que la discusión, a la misma vez que se daba en el método tradicional de vistas públicas como parte del proceso parlamentario, también se recibía el insumo de la ciudadanía en general a través de los medios electrónicos. Y eso en particular lo resalto porque llamó la atención en distintos foros internacionales y recibió el elogio de juristas de otros países que entendían que era en ese sentido una forma muy novel y muy democrática, ciertamente. Bueno, eso en términos generales es una síntesis muy apretada de un proceso de revisión que duró aproximadamente 8 años ininterrumpidos. Y en ese sentido también establecimos precedentes porque no hay duda, ¿verdad?, de que en Puerto Rico lograr darle continuidad a un esfuerzo legislativo de un periodo de gobierno a otro, pues ciertamente no es la norma. En este caso, en esos 8 años, hubo 3 administraciones distintas. Y eso lo resalto porque ciertamente fue una característica nunca antes vista en el proceso legislativo. Como voy a explicar un poco más adelante, eventualmente el proceso se detuvo, pero no fue por razones de cambio de administración, sino pues por circunstancias, ¿verdad?, que el proceso enfrentó, que no tenían absolutamente nada que ver con que hubiera un cambio de gobierno. Así que con esa síntesis quiero además resaltar que fue un proceso, número 1, no interrumpido, y número 2, que comparativamente con lo que ha ocurrido en otros países o jurisdicciones, fue un proceso muy productivo, porque a pesar de que para algunas personas en Puerto Rico 8 años de trabajo
de revisión les parecía demasiado, pues ciertamente eso, cuando se pone en el contexto de qué ha ocurrido en otros países, ciertamente es muy, muy poco. De hecho, alguna gente ¿verdad? Comenta que el hecho de que no se haya culminado, pues podría parecer que el proyecto ha muerto, y ciertamente no es así. Ni es así en Puerto Rico, porque ya voy a explicar que han ocurrido algunos movimientos, pero cuando vemos los países que han revisado sus códigos civiles en las últimas décadas, es muy común que hayan estado largos periodos sin actividad o con poca actividad. Bueno, en términos sustantivos, y aquí quiero resumir, porque ciertamente el libro de familia nada más es un libro que tiene 12 títulos en el borrador, así que quiero resaltar muy rápidamente los cambios sustantivos más importantes. Pero quiero además señalar, antes de hablar de familia, quiero señalar que el tema de persona, que está también atendido en el borrador, hay allí unos cambios significativos. Particularmente quiero identificar el de la reducción de la mayoría de edad a los 18 años. Esa es una de las medidas de mayor trascendencia en el borrador del Código Civil revisado, y que ciertamente creo que en un 99% todo el mundo apoyaría. También en materia de personas hay cambios importantes en relación con el reconocimiento de la persona natural y sobre todo de los derechos de la personalidad, que como saben, particularmente aquellos de ustedes que han sido alumnos en mi curso de familia, está muy mal atendido, no está atendido, vamos a decir, en el Código Civil vigente. Ya entrando en el tema de familia propiamente, pues lo primero que hay que decir es que esa propuesta del libro de familia en el Código Civil revisado se justifica en primer lugar porque no parece haber duda de que el derecho de familia, la normativa vigente, ¿verdad?, no responde, al menos no responde plenamente a las necesidades de la sociedad actual. La revisión, al menos en materia de familia, pero también eso se refleja en otros temas, es necesaria además para armonizar las normas del código con esa legislación que ha proliferado fuera del código. En términos procesales, también el borrador trae una nueva orientación, particularmente en la medida en que pretende adoptar normas que agilicen los procesos y el ejercicio de derechos y responsabilidades en el entorno familiar. Particularmente muestra una reformulación que da preferencia a los métodos de mediación familiar y a los métodos alternos al cauce judicial. Eso de hecho se pretendió que fuera así en todas las materias, pero ciertamente en materia de derecho de familia con mucho más razón. Como dije, este borrador del libro de familia en el proyecto de Código Civil revisado se recoge en 12 títulos, y debo resaltar también que que los cambios empiezan por el título. Ese borrador del libro de familia se denomina el libro segundo sobre las instituciones familiares, particularmente porque se entiende que ese título responde de manera más acertada al contenido que se propone. El título número 1 de ese borrador del libro de familia se refiere a la constitución y a la naturaleza jurídica de la familia, y
Hay que resaltar que por primera vez provee un marco filosófico y conceptual a todas las instituciones familiares reguladas, adopta un concepto de familia que abarca las relaciones tradicionales y los nuevos tipos de familia que interactúan en la sociedad actual. Enmarca la política pública del Estado a favor de la protección de la familia y de sus miembros, reconoce la igualdad de derechos entre los miembros de una misma familia, sin menoscabar la autoridad natural y legal de los progenitores, reconoce y regula los deberes de respeto, solidaridad, asistencia y protección familiar, protección recíprocos entre los miembros del núcleo familiar, distinto al código vigente que, como recordarán, se limita a establecer por medio de los efectos personales las obligaciones entre los cónyuges únicamente. Claramente eso responde, ¿verdad?, a una visión decimonónica y que no cabe criticarle al código, que es un código decimonónico. Cabe criticar, sin embargo, que se mantenga esa visión. Así que es importante que este borrador del libro de familia desde el principio proyecta que al Estado le interesa no solamente las obligaciones entre los cónyuges, obligaciones y deberes, sino las obligaciones y deberes del grupo familiar completo. Ese primer libro también, título, distribuye la responsabilidad por las cargas familiares entre todos los miembros del grupo familiar, pues obviamente en proporción, ¿verdad?, a las responsabilidades y a la capacidad de cada uno de los miembros de la familia. El título 3 se dedica al tema de matrimonio. El tema de matrimonio en ese proyecto, estoy hablando del proyecto del 2007, más adelante voy a señalar algunos cambios que han surgido no formalmente en el proyecto, pero en otros esfuerzos. Pero en el proyecto del 2007, el matrimonio permanece esencialmente inalterado en cuanto a los requisitos de su constitución y su desarrollo, pero se adopta una definición que se ajusta de modo más adecuado a la relación que surge entre la pareja, destacando el carácter humano de la relación y exaltando la dignidad, la intimidad y la libertad del hombre y de la mujer que deciden constituirlo. El proyecto hace referencia específica a la igualdad de los cónyuges, cosa que, aunque en Puerto Rico rige, como ustedes saben, la Constitución desde el 1952, el Código Civil no refleja, sin embargo, esa igualdad, aunque hay que matizar porque por la vía jurisprudencial, como sabemos, nos han llegado los efectos de la igualdad, pero de manera parcial y específica en cuanto a algunos temas. En términos de la figura del matrimonio, también se incorporan algunos aspectos sustantivos de la legislación especial vigente que afecta y regula las relaciones de familia, que, como ustedes saben, en materia de matrimonio está fragmentada la normativa entre el Código Civil y algunas leyes especiales. En el tema de disolución de matrimonio, que es el título 4, los cambios más significativos van dirigidos a las causas de la disolución del matrimonio por divorcio, a la naturaleza de los procesos, como ya dije, con preferencia por los procesos no adversativos, a la intervención del tribunal en la regulación de las medidas cautelares respecto a los hijos, a los cónyuges y al patrimonio conyugal y familiar durante el divorcio. Se reestructuran las distintas fases y procesos que provocan la disolución del matrimonio, se admite el divorcio por petición conjunta o individual y se adoptan nuevas causas de divorcio que mantienen abierta la vía de algunas causales culposas. En materia de divorcio tengo que decir, sin embargo, que con posterioridad a la discusión de este proyecto, pues se enmendó el Código Civil para incluir el divorcio por ruptura irreparable, que era una de las formas que se reconocía en este proyecto. Entonces, en materia de
régimen económico matrimonial, que es un tema del que voy a estar hablándoles en mi próxima intervención en el curso, el martes, pero quiero decir aquí el miércoles, a manera de resumen. Primero, que se saca el tema del régimen económico matrimonial del capítulo de los contratos sobre bienes en ocasión del matrimonio y se intercala en el libro segundo, el libro de familia, cerca de las normas que regulan el matrimonio, que es donde debería estar. Se elimina el principio de inmutabilidad del régimen y se permite la libre contratación entre los cónyuges, y eso ciertamente es un cambio muy importante que se refleja en otros temas patrimoniales dentro del matrimonio. Se moderniza el inventario de bienes privativos y gananciales, porque como ustedes saben, la normativa vigente en nuestro código ha tenido que ser objeto de interpretación jurisprudencial en múltiples casos, porque ciertamente la normativa está desfasada con los desarrollos tecnológicos, económicos, etc. En ese contexto tengo que resaltar dos cambios bien importantes que proponen abandonar la normativa jurisprudencial como está en la actualidad, o sea que traen un cambio en la doctrina jurisprudencial vigente. Me refiero, número uno, en cuanto a la naturaleza del contrato de seguros en el contexto del juego ganancial, porque esta propuesta lo reputa hecho en previsión de las necesidades futuras de la familia y en determinadas circunstancias sujeto al juego ganancial y con limitaciones en cuanto a la disposición del beneficio. Y eso ciertamente es una propuesta contraria, como ustedes saben, a lo que ha sido el desarrollo jurisprudencial en esa materia. Lo mismo ocurre en cuanto a las pensiones por incapacidad o por retiro, porque se le imparte carácter ganancial si para su adquisición se emplean fondos comunes, o si cualquiera de los cónyuges demuestra la expectativa real de compartir su recepción futura. Eso también es contrario totalmente a la normativa jurisprudencial vigente. Hay otros cambios, pero resalto esos, como representativos. Ese es un tema, como ustedes saben, que a mí me encanta mucho. Me encantaría dedicarle más tiempo en esta presentación, pero eso sería en perjuicio de los otros temas. El título 6 recoge el tema de la filiación natural, y ahí en general se recogen las aportaciones que la ciencia ha hecho en el campo de la procreación humana asistida y de la determinación de paternidad. Eso sin duda es lo más, no lo más importante ciertamente, pero lo más impactante en términos de los cambios. Se incorporan las doctrinas jurisprudenciales sobre la materia, dándole énfasis a los nuevos métodos científicos idóneos para probar irrefutablemente la filiación de una persona. Tengo que señalar, sin embargo, que en materia de filiación, también, después que se discutió esta propuesta, hubo unos cambios legislativos importantes que trajo la Ley 215 del 2009, y que, pues, definitivamente cambiaron en su momento la normativa vigente en algunos aspectos que estaban recogidos en el proyecto, pero que ya no cabe hablar, ¿verdad?, propiamente de que son producto del proyecto, sino que ya son realidad, pero cosas muy puntuales, como ustedes saben, en materia de filiación, y principalmente en materia de la acción de impugnación de filiación, porque la Ley 215, como ustedes recordarán, no trata todo el tema de filiación, sino muy concretamente aspectos de la acción impugnatoria de filiación. En materia de filiación natural, concretamente en lo que tiene que ver con los métodos de procreación humana asistida, se admite el contrato de maternidad subrogada y se regula, se declara qué tipo de intervención se permite, bajo qué circunstancias, quién puede someterse al tratamiento, los efectos en términos de las relaciones materno y paterno-filiales,
y los derechos de los sujetos involucrados en dichos procedimientos. Es sin duda el tema de procreación no asistida uno de los temas más noveles en esta propuesta. En términos de la filiación adoptiva, también se contienen cambios importantes, particularmente se reconocen dos tipos de acción para anular la adopción, la nulidad absoluta y la impugnación, y se admite la adopción de la persona mayor de edad incapaz y sin descendencia y de la persona mayor de edad capaz. Eso es un cambio también muy dramático porque, como ustedes recordarán, en Puerto Rico, como regla general, no está permitida la adopción de una persona mayor de edad, a menos que se encuentre en unas circunstancias muy excepcionales que ustedes recuerdan que están estrictamente reguladas en el Código. En el título 8 se recogen los cambios relativos a la autoridad parental, que tengo que señalar que de entrada se cambia la denominación, porque no se habla ya de autoridad, de patria potestad. Ahora, en esta propuesta, se le denomina autoridad parental, así que ese es el primer cambio, se cambia la denominación y además el enfoque normativo vigente a lo que sigue siendo el conjunto de facultades y deberes que los progenitores ejercen sobre sus hijos e hijas. Se adopta el concepto de autoridad parental, sobre todo en un intento de erradicar las arcaicas y ya superadas concepciones patriarcales que imponía la autoridad del padre sobre la madre y sobre los hijos y todo el grupo familiar dentro del entorno doméstico y fuera de él, por razón de su género y su estatus. Ciertamente alguna gente en su momento en la discusión pues resintieron, ¿verdad?, el cambio de denominación. Sin embargo, nos parece que no es solamente importante cambiar las normas sustantivas, sino también cambiar y abandonar aquel lenguaje que ciertamente trae unas cargas discriminatorias por razón de género y discriminatorias además por su contenido, ¿verdad? No hay duda de que en Puerto Rico, particularmente con esa reforma parcial que hubo en materia de familia en el año 76, se comenzó ese proceso porque se cambiaron sustantivamente las normas de patria potestad, empezando por cambiar la norma que le reconocía la patria potestad solo al varón, al padre varón sobre los hijos. Pero ciertamente en esta ocasión se está dando un paso adelante, un paso adicional, que es atender el asunto de la denominación. La propuesta además subsana la falta de una definición para la figura y separa la titularidad de la autoridad parental de su ejercicio. En términos también de la custodia, hay un cambio también de la denominación. Se cambia ese término por el de tenencia para hacer, ¿verdad?, para armonizar mejor la denominación con el concepto. De ese término de tenencia se infiere mejor que se refiere al control físico inmediato del hijo. Se imponen deberes a los hijos. Este es un cambio también importante. En esta propuesta se imponen deberes a los hijos como respuesta correlativa a las facultades de los progenitores y para provecho de la armonía familiar. Si el hijo tiene suficiente discernimiento y madurez, el tribunal ha de tomar en cuenta su preferencia y su opinión en los asuntos que atañen tanto al gobierno de su persona como de sus bienes. Se introducen también cambios importantes sobre el modo en que los progenitores manejan los bienes de sus hijos. En el título 9 se trata el tema de la emancipación y, por supuesto, en la medida en que en el libro primero se reduce la mayoría de edad a los 18 años, pues en el tema de emancipación
pues se hacen los cambios correspondientes, de manera que la figura de la emancipación esté disponible en relación con menores entre 16 y 18 años. O sea que esta propuesta mantiene la figura de la emancipación, pero reduce la edad posible de emancipación a los 16. Ese ciertamente en materia de emancipación es el cambio más importante. En el título 10 se atiende el tema de los alimentos, la obligación de alimentos entre parientes y entre dependientes voluntarios y legales, y allí se hacen los cambios correspondientes o provocados más bien por la reducción en la mayoría de edad. En términos generales, tengo que decir que se atienden algunos asuntos de manera más específica, aunque como ustedes saben en Puerto Rico las normas relativas a la obligación de alimentos, en el caso específico de los hijos menores de edad que no conviven con el alimentante, pues está regulado en legislación especial y ciertamente esta propuesta no entra en eso. El título 11, o sea que eso se mantiene en la legislación especial, que como ustedes saben ha sido o es objeto constantemente de discusión en Puerto Rico. En el título 11, esta propuesta recoge una normativa, un régimen jurídico para las uniones de hecho. Y esto por primera vez, y esto ciertamente es la primera vez que se propone en Puerto Rico. Esto estoy hablando de que fue en el año 2007. En el año 2007. Y aquí quiero hacer un poco de historia porque la mayoría de ustedes pues muy probablemente en ese tiempo, para empezar, pues no estaban estudiando Derecho, así que no tenían por qué estar necesariamente enterados de lo que estaba pasando, pero sí habrán visto en las últimas semanas, en los últimos meses, que ha vuelto el tema a la discusión pública en el tema del matrimonio, los requisitos de diversidad de sexo para contraer matrimonio en Puerto Rico. Y bueno, tengo que empezar diciéndoles que esa discusión no es nueva, ciertamente, está en otro punto, pero tengo que decirle además que en la discusión de esta propuesta, cuando se hizo la discusión pública en el 2007, fue sin duda el primer momento en la historia legislativa de Puerto Rico donde se empezó a hablar públicamente de este tema. Y alguna gente en aquel momento anticipaba que no se iba a aprobar el proyecto, como en efecto no se aprobó. Pero el hecho de que no se aprobara no quiere decir que no fuera importante. Y lo que está pasando en Puerto Rico ahora confirma y demuestra lo importante que fue por lo menos empezar a hablar del tema en el 2007. Y bueno, hago ese trasfondo para decir que lo que provocó esa discusión fue este título 11 sobre las uniones de hecho. Y de hecho hay quienes dicen que eso fue lo que acabó con el proyecto. Yo no comparto esa opinión. El proyecto se detuvo porque no acabó por otras razones, pero bueno, aún si así fuera, pues qué bien, porque ciertamente si no se hubiese comenzado con esa discusión, no estuviera la discusión en el estado en que está en este momento. De todas maneras, ese borrador incluye un título sobre las uniones de hecho que no legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero sí le reconoce efectos jurídicos a la convivencia estable que las parejas heterosexuales u homosexuales puedan desarrollar. Además, define la unión de hecho, establece una serie de requisitos y regula las circunstancias en las que la convivencia produciría efectos similares a las del matrimonio. Ese tema, como ya dije, pues provocó una turbulencia en la discusión pública y, repito, creo que sirvió de antesala para que la discusión
empezara en un momento dado a estar en la opinión pública y evolucionara como ha evolucionado a través de los años. Desde el 2000, ya voy a terminar. Desde el 2007 hasta esta parte, ¿qué ha pasado? Bueno, legislativamente ha pasado muy poco en comparación con lo que pasó en los primeros 8 años. Y eso ciertamente no es el plan óptimo, pero tampoco es, como ya dije, nada que no haya ocurrido en otros países. Nos hubiese gustado que la discusión de esta propuesta hubiese seguido con el mismo momentum que desarrolló en esos 8 años, pero eso no pudo ser. Sin embargo, tengo que decir que en los últimos 2 años ha habido ha habido una iniciativa legislativa que no ha llegado a su fin, pero que se han estado haciendo algunas cosas, particularmente en lo que tiene que ver con la actualización, porque del 2007 a esta parte ha habido cambios y esta propuesta tiene que ser actualizada. No ha sido posible, sin embargo, que eso, como dije, arranque con el mismo momentum que tuvo en el 2000 hasta el 2007, pero ciertamente ha habido algunos movimientos. De todas maneras, como ustedes saben, en Puerto Rico esta discusión no puede darse aislada de los desarrollos jurisprudenciales, porque por razón de nuestra, ¿verdad?, de la naturaleza de nuestro ordenamiento jurídico como jurisdicción mixta, pues sabemos que la vía jurisprudencial hay que tenerla muy presente, ¿verdad? Y en ese contexto, la vía jurisprudencial, como ustedes saben, ha habido cambios importantes en los Estados Unidos y ha habido cambios tanto a nivel de los estados como en el ámbito de la jurisprudencia federal. En el ámbito de la jurisprudencia federal, como ustedes saben, está pendiente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y ha de resolverse no más tarde del 30 de junio de este año lo relacionado al matrimonio igualitario, y ciertamente lo que se resuelva en ese caso va a impactar en Puerto Rico. Pero además, como ustedes saben, a nivel del Tribunal de Apelaciones de Boston está planteado el caso en el que se impugna la constitucionalidad del artículo 68 del Código vigente, que exige diversidad de sexo para poder constituir válidamente un matrimonio en Puerto Rico. Y para poner al día al profesor Leiva, apenas la semana pasada, dentro de ese pleito, el gobierno de Puerto Rico admitió la inconstitucionalidad del artículo 68 en cuanto requiere diversidad de sexo para el matrimonio válido. Así que y eso ocurre en un cambio de postura, porque hace apenas, yo creo que no hacía ni un año, a nivel de la primera instancia del pleito en la rama judicial federal, el gobierno había defendido la constitucionalidad del artículo 68 vigente, así que en octubre del año pasado. Así que ha habido un cambio dramático desde la perspectiva del Estado, y ese caso en el nivel apelativo de Boston habrá de resolverse próximamente y ciertamente pues tendrá un efecto importante. ¿Por qué traigo eso? Primero, porque sabemos que es importante, ¿verdad?, y determinante la función de la jurisprudencia en nuestro sistema, pero además porque creo que eso va a ser bien determinante para el proyecto de Código Civil, porque cuando esté resuelto ese asunto, entonces no debería haber ninguna excusa para que el proyecto de Código Civil se mueva, porque, como dije al principio, aunque hay tantas otras cosas igualmente importantes en el Código, mientras no se resuelve el asunto del matrimonio, pues no
no vamos a lograr que se discutan las demás cosas y que son igualmente importantes. Así que yo estoy bien contenta con el hecho de que eso se resuelva pronto para entonces que nos podamos mover en otros temas. Bueno, yo tengo muchísimas cosas más que decir y que me gustaría decir, pero no voy a abusar de ustedes y voy a terminar aquí. Escuchamos al profesor Bosques Hernández. Cedo la palabra por un minuto, le voy a robar un minuto. Tal como el decano explica, uno tiene que hacer estas concesiones. Estar en un panel y no poder hablar es terrible para mí. Es que Marta dijo algo que es importante acentuar, su importancia, particularmente por lo que está aconteciendo en el Tribunal Federal, tanto en el Supremo como en Voto, pero también porque estamos en Argentina, que ha pasado una cosa muy interesante en relación a este tema. Un poco oyendo a Marta sobre cómo la discusión de la propuesta del Código de Familia se limitó en la discusión pública y legislativa mayormente al tema de las uniones de hecho. Eso me hizo recordar a mí el 2004, cuando se sometió el proyecto del Código Penal, donde era un código polémico en algunos aspectos, pero sobre todo un código que plantea un nuevo sistema de pena, un código que incorporaba unas corrientes modernas en el tema de delitos contra los derechos humanos y un sinnúmero de otras consideraciones. Sin embargo, la discusión que se dio sobre el Código Penal, se aprobaba o no se aprobaba, giró en torno al delito de sodomía consentida. Decían algunos legisladores, porque me lo dijeron a mí personalmente, que si se insistía en despenalizar la conducta entre personas, la conducta sexual entre personas del mismo género y del mismo sexo cuando es en privado y con consentimiento, ellos no iban a aprobar el Código Penal, no importa las otras grandes aportaciones que se hicieron. Y claro, el Código Penal se pudo aprobar en el 2004 porque se fue el año y se fue el momento en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Dobre versus Texas, que declaró como un estatuto del estado de Texas similar al artículo 103 del Código Penal del 74 en Puerto Rico era inconstitucional. Y eso propició que se pudiera aprobar el Código Penal porque ese era el único asunto que aparentemente le interesaba a los sectores de la ciudadanía que estaban cabildeando a favor en contra del proceso y los legisladores que querían aprobarlo. Pero también tengo que traer eso pues, porque evidentemente, como muy bien menciona Marta, es lo mismo que pasó con el proyecto. Marta atribuye con otras consideraciones que descarrilaron la aprobación, pero ciertamente yo recuerdo que la discusión pública y de algunos legisladores que también me plantearon a mí, como Héctor Martínez, como José Emilio González, me plantearon personalmente que si existía en la unión de ellos jamás, cuando eran mayoría, jamás iban a aprobar el proyecto del Código Civil, independientemente lo de acuerdo que estuvieran con los otros libros. Yo creo que este tema es importante porque fíjense que lo que pasó con el Código Penal es lo mismo que aparentemente unas corrientes quieren que pase también con la propuesta del Código Civil, particularmente el libro de familia. Como muy bien adelanta Marta, está todo el mundo esperando a ver qué pasa en el Supremo Federal y qué pasa en Boston para entonces resolver este problema en Puerto Rico. Yo creo que eso es un problema. Primero porque realmente quien le compete establecer la política pública de Puerto Rico no es ningún tribunal supremo ni de Puerto Rico y mucho menos de Estados Unidos. Que nosotros no votamos por el presidente quien los elige a esos jueces ni por los congresistas que los confirman. Entonces están esperando porque eso se resuelva cuando le compete a nuestros legisladores hacer esta determinación. Son nuestros legisladores los que establecen la política pública y este es un issue de política pública. Claro, es muy conveniente por la cosa política no tocar este tema por lo polémico que es. Pero ahí me está que si el gobierno de Puerto Rico, igual que hizo Obama en el año de elección, favoreció las uniones igualitarias, es porque hay unas encuestas que dicen de que realmente esto no es un tema ya tan polémico como piensan algunas personas. Y esto me trae entonces a Argentina. En Argentina el matrimonio igualitario se aprobó como debe ser por los legisladores. El derecho a la identidad de género, que implica que una persona transexual puede decir que es mujer o que es hombre o lo que quiera, sin tener que hacer inclusive ninguna intervención quirúrgica, es un derecho que los legisladores argentinos le han reconocido a los transexuales argentinos. A mí me parece que los argentinos hicieron lo que hay que hacer. Esto le compete a los legisladores y no esperar acomodadiciamente
a que un tribunal resuelva lo que yo creo que ya es evidente. Así que un poco, ¿verdad? Me parece que es importante acentuar que nosotros no aprendimos con la experiencia en 2004, estamos lamentablemente esperando que un tribunal, insisto, que nosotros no votamos por el presidente que elige esos jueces, ni tampoco por los congresistas o senadores que los ratifican, ¿verdad? Sean los que determinen si en Puerto Rico debe existir o no el matrimonio igualitario. Porque, perdona que te haya robado un minuto. Nada que perdonar, creo que era una aclaración muy pertinente y ciertamente un penalista en la mesa tenía que traer algo del Código Penal, ¿no? Bueno, primero agradecer al doctor Leiva por la coordinación de esta actividad, amigo ya de unos cuantos años y bueno, fiel colaborador y hemos hecho distintas actividades y siempre ha apoyado proyectos en los que he estado involucrado. Segundo, admito que me causa mucha alegría esta actividad por dos razones. Primero, como algunos de ustedes saben, actualmente curso el programa doctoral de esta casa. Hasta hace 6 meses estuve en esta sala como alumno, hoy estoy acá del otro lado. Ciertamente me alegra muchísimo el poder exponer a estudiantes nuestros a las experiencias que en alguna medida pues, yo estoy teniendo en esta casa. Segundo, también es de gran alegría, ¿no? y escuchando a Marta, recordar mis inicios en la comisión, donde comencé como estudiante de Derecho. Empecé haciendo investigaciones a los profesores y bueno, y hoy aquí pues ya hablando como profesor del trabajo que hicimos en aquella etapa. Fue una formación para mí increíble. Aquellos que han tomado clase conmigo saben que siempre estoy hablando de ese borrador. Creo que enfrentarse a cómo debe ser el derecho es una tarea de jurista. A veces tomamos el código como aquello que está escrito en piedra, cómo lo interpretamos, ¿no? Y esa segunda mirada de cómo lo podemos cambiar para mejorarlo. Yo no quiero interpretarlo meramente para un caso concreto, sino lo quiero enmendarlo, quiero trabajarlo. Entonces esa cercanía al trámite legislativo y ver el código vivo allí en esos cambios, para mí fue una experiencia enriquecedora y que siempre he querido compartir con los estudiantes. Bueno, como adelantó Figueroa, íbamos a ser breves, yo voy a ser breve, porque realmente uno de los propósitos de esta conferencia era pues, exponerlos a ustedes a dos cosas. Inicialmente, aunque nosotros en nuestras clases hablemos sobre lo que es el borrador, creo que muchos de ustedes no han tenido la experiencia de conocer cómo se dio ese trabajo, que es la parte que nos corresponde pues, a Figueroa y a mí. Pero también a mí me parece muy importante, ya que estamos en Buenos Aires, pues conocer de primera mano no solamente la experiencia que tiene el doctor Leiva, el haber trabajado con nosotros allá en Puerto Rico, que también unirlo con las experiencias que ha tenido acá en Argentina. El doctor Leiva trabajó directamente en ese proyecto del 98, del cual voy a hablar a continuación, hacer unas menciones de cómo lo utilizamos nosotros en nuestro borrador, pero también pues, trabajó directamente en algunas redacciones, en algunos memorandos de nuestro código. Creo que es de suma importancia ver esa experiencia desde un extranjero que así lo estamos allá en Puerto Rico, ¿no? El Coquí de Buenos Aires. Ciertamente, pues, me gustaría que lo escucharan más a él que a mí. A mí me pueden escuchar allá en la facultad. Aquí tenemos el privilegio pues, de estar en esta casa con uno de los catedráticos que trabaja con nosotros. Bueno, ahora lo que me corresponde. Bueno, el borrador del libro de sucesiones tiene unas grandes diferencias, principalmente tiene unos cambios de enfoque. A manera de broma, entre los profesores de sucesiones decíamos, bueno, si esto se aprueba tenemos que cambiar el creditaje. Cuidado si esto va a ser electivo, porque muchas de las figuras que suelen ser complejas dejaron de existir, o se simplificaron. Buscábamos una visión más sencilla. O sea, ya el tema de la muerte en sí genera unos tabús. La gente no testa porque no quiere enfrentar uno de los miedos más grandes del ser humano, que es la muerte.
creo que es un tema que hay que verlo de la mano. O sea, nosotros cuando estamos redactando testamentos, cuando estamos asesorando clientes, estamos trabajando con que esa persona enfrente la muerte. Entonces, tener redacciones en procesos muy complejos, ya sumados a esa complejidad de la vida, suele entorpecer todo el proceso. Por lo tanto, lo que estábamos buscando era algo sencillo, algo que la persona, el puertorriqueño, entendiera cómo iba a ser ese trámite posteriormente. Otra de las cosas que queríamos cambiar, que pretendíamos cambiar con este borrador, era ese enfoque que normalmente se asocia con sucesiones. Esto es para cuando tiene que morir alguien, ¿no? Imagino que en alguna de las clases lo han vivido. De hecho, la Figueroa decía, no, eso, trabajar con la muerte, eso es sucesiones. No, hay una visión, y esto se ve en varios países, de que sucesiones, derecho sucesoral, es un tema para cuando alguien se muere. Yo creo que no, yo creo que es un tema de planificación. Por lo tanto, piense que lo que genera muchos problemas en el área de derecho de sucesiones es que no hay planificación, es que no sabemos qué era lo que quería este testador, este difunto, ¿no? Por lo tanto, si trabajamos ya desde un punto de vista de planificación, que en la redacción, en la estructura de este nuevo libro, es lo que se proyecta. Igualmente estábamos buscando, y esto va a ser objeto de mi conferencia el miércoles, como parte de este curso, el tema de la autonomía de la voluntad. O sea, cómo le damos mayor autonomía al testador para disponer de sus bienes. O sea, ¿por qué tenemos tantas cortapisas, tantas limitaciones a cuál va a ser su voluntad? O sea, permitimos unos actos inter vivo, pero cuando lo llevamos a la esfera mortis causa, pues no lo puede hacer. Creo que lo importante era movernos a qué es lo que un puertorriqueño quiere y debe poder hacer a la hora de disponer para después de su muerte. Otro de los principios que estaba dentro de esta revisión era sin duda el buscar un trato más igualitario y más, con mayor equidad dentro de los herederos. Estoy consciente que muchos de ustedes no han tomado el curso de Derecho de Sucesiones o lo están tomando, pero aquellos que lo han tomado recordarán que hay muchas limitaciones. O sea, hay unos herederos de doble vínculo sencillo. Los hermanos de padre y madre heredan distinto a lo que hereda el hermano sencillo. Bueno, pues esa limitación, si el testador la quiere hacer, le damos la autonomía para hacerla, pero la ley no debe imponerla. Igualmente, los abuelos, cuando heredan 3 abuelos en la sucesión intestada, hay la línea paterna, línea materna. El abuelito que está solo hereda 2 partes, los abuelos que están juntos. Presume que hay unos abuelos juntos. La realidad es que deberíamos buscar la igualdad entre esos abuelos si es una sucesión intestada. Si el testador quiere establecer una proporción distinta entre sus abuelos, bueno, pues que teste y tiene mayor autonomía para así hacerlo. Hay una cosa que era muy siempre en materia de sucesiones nos preguntaban, ¿no? ¿Qué van a hacer con las parejas de hecho, las parejas del mismo sexo? Bueno, pues la contestación era muy sencilla. Lo que haga familia, tiene que haber un reflejo acá. O sea, si en el libro de familia se reconoce uniones de hecho, pues la unión de hecho tendrá un derecho hereditario. Si se le permite el matrimonio a las parejas del mismo sexo, pues tendrá el mismo derecho hereditario. En ese sentido, pues la discusión, bueno, pues allá en familia, pues que trabajen con estos temas controversiales, ¿no? De lo que no se hablaba, y creo que después del tema del matrimonio de parejas del mismo sexo, que no se reconoció en el borrador, se hablaba de uniones de hecho solamente, con un derecho hereditario igual a el del cónyuge. O sea, era curioso, no es que se casan, es una unión de hecho, pero en términos de derecho hereditario tendrá el mismo derecho de un cónyuge. Bien, ese es un tema, sin duda, el tema más controversial de toda la revisión. Creo que el segundo tema más controversial también ocurría lo mismo, lo tenía que resolver el libro de familia, pero sin duda tenía un reflejo en el derecho de sucesiones, y no es otro que el tema de los herederos póstumos. O sea, hay que aclarar, ¿no? Hay un heredero póstumo que siempre ha estado, ¿no? Es el concebido no nacido, que tendrá unos derechos hereditarios dependiendo de si nace con vida.
pero es el concebido, el que ya está concebido al momento de la muerte del causante. Pero la ciencia avanza más rápido que el derecho, y hoy por hoy es posible concebir a una persona cuyo padre ha fallecido. Eso tiene unas implicaciones, o sea, va a ser hijo del causante, va a heredar. Bueno, pues eso teníamos que atenderlo. No atenderlo es negar una realidad, es algo que está ocurriendo. En el caso particular de Puerto Rico, siguiendo estándares médicos, la persona que se somete a un tratamiento de quimioterapia o cualquier tratamiento cuyo resultado, cuyo efecto secundario puede quedar estéril, el doctor tiene la obligación ética de ofrecerle congelar material genético. Entonces tenemos muchas personas con material genético congelado, con esta idea de voy a preservarme, ¿no? Quiero tener un hijo cuando salga de esta enfermedad, no pensando obviamente en la muerte, me voy a curar y después voy a tener un hijo. En muchos de estos casos lamentablemente la persona muere. ¿Quién va a usar ese material genético? Creo que son cosas que hay que atenderlas, no decir nada, bueno, pues ponemos a que la práctica siga ocurriendo. Ya con eso también hay determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con respecto al seguro social. No hay determinaciones en cuanto a si es hijo o no. Creo que pasa lo mismo. O sea, estos temas tabú no los atendemos y esperamos que llegue alguna decisión de algún tribunal así como un acto de magia a resolvernos los problemas. En cuanto al seguro social, fíjense lo que dice el Tribunal Supremo. Va a ser hijo dependiendo del estado donde nazca. Si el estado donde nace reconoce que es hijo, pues entonces tendrá el derecho al seguro social. Claro, pues es todo un problema, nosotros no lo reconocemos, por lo tanto no va a ser hijo el que nazca de estos métodos. Pero nuevamente, eso era algo que había que reconocer en derecho de familia, que tendría un impacto en el tema de derecho hereditario. Sería un hijo, sería un heredero forzoso. ¿Qué hacemos si este niño nace 20 años después de la muerte? Tendríamos que rescindir una partición. ¿Cuál va a ser ese derecho? Legislaciones más recientes pues limitan en otros estados u otros países a que esta práctica tiene que, para tener efectos filiares, para que sea hijo, tiene que darse 3-5 años de la muerte del causante. Claro, ha habido países donde han impuesto 1 año, año y medio, cosa que es poco probable. En esa ecuación, pues, entre comillas, lo están permitiendo, pero realmente lo que hacen es prohibirlo, porque un proceso de esta naturaleza pues no se da con esa rapidez. Hay otro aspecto bien importante, y nuevamente no sé cuántos de ustedes ya han tenido el curso de Derecho Notarial, pero la revisión atendía muy de cerca problemas de índole notarial al momento de testar. En nuestro país hay una duplicidad de normas con respecto a la escritura. Tenemos unos requisitos formales en la escritura a través de la legislación notarial, entiéndase la ley y el reglamento, pero se repiten en el Código Civil para efectos de toda la regulación de forma. Por ejemplo, cuando un testador no puede firmar, pues la legislación notarial dice que tiene que ser que otro firmará por él, pero en el Código para efectos de sucesiones dice que tiene que poner la huella. Y así por el estilo hay distintos requisitos donde se contradice. En la reforma habíamos hecho un intento miren, todo lo que sea de forma de la escritura se regulará por la legislación notarial. O sea, nosotros en el código no nos metemos en eso. La forma de una escritura es igual si es un acto inter vivo o si es un acto mortis causa. Y en ese sentido se superaba mucho de esta dicotomía. También, y es un caso que aquellos de ustedes que han tomado el curso de Derecho de Sucesiones en Puerto Rico deben de recordar, de Liz Muñoz versus Igartúa, es la participación del notario en el proceso de impugnación. En Puerto Rico, si usted como notario hace un testamento, autoriza un testamento, y alguien lo impugna, usted no es parte del proceso. Solamente se convierte en parte del proceso judicial de impugnación cuando ya se ha declarado nulo y entonces lo van a demandar en daño. Una de las cosas que añadió el borrador del Código Civil, a mi juicio muy importante, es
reconocerle esa participación al notario. Si el notario fue el que hizo el testamento, ¿quién mejor que él para estar en ese proceso? Claro, nos decían notarios allá en Puerto Rico, bueno, pero es que hay ocasiones que es mejor no decir nada. Bueno, pues entonces le reconocimos un derecho al notario de si lo entendía prudente, necesario para establecer la validez de ese testamento, entonces requería la participación. En cuanto al cónyuge superstite, pues bueno, sé que algunos de aquí ya han tenido pesadillas con el cálculo de la cuota viudal usufructuaria. Son recurrentes, no se van. Después de un examen de cuota viudal usufructuaria, pues es muy difícil recuperarse. ¿Qué hacíamos en la comisión de código con respecto al cónyuge superstite? Se eliminaba la cuota viudal usufructuaria. Ya les dije, esto era un asunto de ser lo más sencillo. Se les reconocía un derecho igual en propiedad a el cónyuge superstite con respecto a los herederos forzosos que participaban en la herencia. Es decir, si habían dos hijos y un cónyuge superstite en una sucesión intestada, se dividiría entre 3 personas. Es un derecho igual, se le da esa participación. Además, y esto se miró muy de cerca, la propuesta de Argentina del 98, se le reconoció el derecho de adquisición preferente de la vivienda familiar. Muchas de las situaciones que vemos en la práctica en Puerto Rico es que al morir la persona, su patrimonio consiste en una casa que probablemente deba al banco, un carro que también probablemente deba, algunas deudas, en caso de nuestros estudiantes, préstamos estudiantiles, y alguna cuenta, esa es la mayoría de las sucesiones, y por lo regular la casa pertenece a ambos en el matrimonio. Entonces, nuestro actual derecho le da primacía al heredero forzoso. El heredero forzoso puede optar por vender esa casa y cónyuge busque dónde vivir. Para atender esa situación se reconoció este derecho de adquisición preferente. Si el cónyuge superstite opta por este derecho en pago de su derecho hereditario, se le dará la vivienda. De no ser suficiente su derecho hereditario para cubrir el costo de la vivienda, entonces se le reconoce un derecho de usufructo por el restante para que así pueda optar y quedarse en la casa. ¿Okay? Creo que eso fue una de las grandes aportaciones de nuestro borrador. Otro tema que suele ser complicado en las aulas y en la práctica es el tema de la responsabilidad por las deudas. En nuestro derecho está íntimamente relacionado a la forma en que aceptamos la herencia, si se acepta pura y simplemente o se acepta a beneficio de inventario. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, por unos plazos muy cortos, muy atropellados, la mayoría de las personas terminan aceptando la herencia pura y simplemente, lo que implica que podría estar respondiendo por las deudas con su propio patrimonio el heredero. En la propuesta optamos por, bueno, una cosa es aceptar la herencia, aceptarla o repudiarla, distinta a responder por las deudas. O sea, quien le presta a usted dinero no está pensando en que sus hijos se lo van a poder pagar si usted se muere. Van a mirar que usted tenga una garantía hipotecaria, que haya un seguro, que usted tenga la solvencia. No se piensa realmente en que él sea el heredero el que va a estar pagando por las deudas, como solía ocurrir en Puerto Rico. En ese sentido creo que también hay muy avanzadas juristas españoles de la talla de Batier, se me escapa ahora el nombre, Echevarría y Joaquín Rams, persona que ha trabajado con este tema por mucho tiempo, destacaba en sus escritos la importancia y gran avance, y que en este tema España debería estar mirando a Puerto Rico. Creo que es de destacar ese halago. Otra de las cosas que se incorporaba, bueno, siguiendo el proyecto de Argentina, se traía el tema del heredero aparente, petición de herencia, comunidad hereditaria, figuras que se han trabajado jurisprudencialmente ante la necesidad de cubrir unas lagunas, porque nuestro código no atiende nada de ni heredero aparente, petición de herencia o comunidad hereditaria. Creo, y ya para terminar me faltan 2 comentarios, citando a un amigo común, el doctor Leiva,
al doctor Leonardo Pérez Gallardo, profesor cubano. Leonardo siempre ha señalado que sucesiones es la cenicienta del derecho civil. Esa es la que nadie va a atender, está por allí media rezagada, con pocas enmiendas. Creo que también está dentro de lo que es el miedo a la muerte, el no atenderla. Es la materia de derecho civil que menos enmiendas ha recibido en Puerto Rico, suele ocurrir lo mismo en muchos de los países. Por último, pues como señalaba la profesora Figueroa, hay unos intentos de revivir o de darle ese respiro, de retomar la reforma del Código Civil. Creo que es importante que lo retomemos. Creo que ya es hora de que tengamos un código nuestro, escrito por nosotros y con nuestra sociedad en mente. Ciertamente hay muchos cambios que se le deben realizar, porque de no realizarse estos cambios, pues bueno, sería un código que nacería viejo, como ha ocurrido también en otros países. La materia de sucesiones, pues miren, yo creo que hay que actualizarla. Está pensada en una sociedad decimonónica española, donde bueno, la transmisión de la herencia, la transmisión del patrimonio era muy distinta a lo que hoy tenemos en nuestra sociedad. Tengo muchos otros aspectos que me gustaría abordar. Tengo un PowerPoint, cerca de 90 slides, que estará disponible en Dropbox para aquellos de ustedes que quieran sufrirlo, pero hasta aquí mi presentación. Bueno, ahora me toca a mí con una carga muy pesada, que es la hora de la siesta. Entonces ustedes deben estar ya pensando cuándo nos vamos. Pero quiero empezar con algo que no es jurídico. Quiero de todo corazón, quiero decir que mi cariño por Puerto Rico es realmente muy grande, muy grande. Tengo amigos en muchos países del mundo, he enseñado, he recibido honoris causa de China, de España, de Perú, de Argentina, etc. Pero nunca me sentí tan querido como en Puerto Rico. Esto es realmente de todo corazón. No tiene nada que ver con lo que viene ahora, pero digamos, creo que es el momento de decir. Somos parecidos, pero también somos distintos. Me acuerdo que a Marta, en un momento, cuando hace poco tiempo que la conocía, le dije: ¿por qué está lleno de esas ranitas el shopping? Me dijo: no, ranitas no, ese es un coquí. Y para mí era una ranita. Bueno, somos como ranitas y coquí. Parecemos semejantes, pero la formación que recibimos los abogados en Puerto Rico y en Argentina es diferente. No tiene nada que ver con los países ni con la calidad de las universidades. Tiene que ver con el sistema universitario. El sistema de Puerto Rico es el sistema de la Universidad Americana, norteamericana. O sea, estudios de derecho limitados a 3 años, con una carrera previa, o sea, para nosotros sería de posgrado, y un examen para poder ejercer la profesión de abogado. Acá no, acá es distinto. Pros y contras. Acá se enseña mucha doctrina, mucho derecho romano. Son 5 años, pero sin carrera previa, o sea que uno sale del colegio secundario y hace un pequeño curso de unos meses de ingreso y entra a la universidad. Y 5 años después es abogado. Y cuando sale con el diploma bajo el brazo, puede incluso ir a litigar hasta en la Corte Suprema, porque no hay examen. De modo que es diferente, pero parecido.
Yo quiero primero decirles algo que yo creo que es obvio. A mí me gustaría mucho que haya un Código Civil de Puerto Rico, por motivos emotivos, por múltiples motivos. Quiero contarles la experiencia que se vive en la Argentina y que se vivió en la Argentina, por si algo de lo que yo diga puede resultarles de utilidad. Puede ser que digan, nosotros tenemos que hacer como Argentina, o que digan, no hagamos lo de Argentina. Pero lo interesante sería que sepan algo de lo que puedo hablar. Estoy autorizado porque es mi país. El Código de Vélez el Código Civil de Vélez Sarsfield es como un Ford T o un Ford A, las primeras series de los automóviles Ford. ¿Por qué? Es buenísimo, pero tiene 150 años. En realidad, el Código Civil de Argentina, hoy vigente, es un código de cuando no existía la energía eléctrica. Fíjense ustedes que si ahora, tocando este micrófono por alguna falla muero electrocutado, el Código Civil vigente en Argentina no me sabe dar una solución. Por supuesto, la doctrina, la jurisprudencia fue tratando de solucionar estas cosas y avanzar con el tiempo, pero hay un desfasaje entre lo que el Código dice y lo que nosotros decimos que dice el Código. En 1870 se sancionó el Código Civil argentino. En 1924 hubo un intento de reforma importante porque ya se había sancionado el Código Civil alemán del año 1900. En 1936 otro proyecto, en 1954 otro, en 1968 un gobierno de facto sancionó una reforma donde tocó 100 artículos del Código, pero era una reforma homeopática. Eran 100 artículos pero estratégicos, con lo cual el shock no fue tan grande, pero hubo un código totalmente renovado, porque de los 4.051 artículos que tiene, solo se tocaron 100, pero eran 100 clave, 100 artículos clave. Seguimos. En 1987 otro proyecto que fue sancionado por el Congreso de la Nación como ley, pero fue vetado por el presidente que había en ese momento. En 1993 hubo dos proyectos, uno hecho por el Congreso, otro hecho por el Poder Ejecutivo. Yo tuve el honor de participar en el que hizo el Congreso. En 1995 se empezó a trabajar en lo que luego sería el proyecto argentino de 1998. Ahí también tuve el gran honor de poder colaborar como secretario de la comisión y haciendo parte del código. Mi experiencia en Puerto Rico es excepcional. Yo tuve la posibilidad, me acuerdo que una vez en su universidad, señor decano, una vez un alumno me preguntó, ¿y usted qué hace? ¿Cómo se gana la vida? Y yo le dije, yo soy contrabandista, contrabandeo ideas. Y por supuesto nos reímos, pero algo de verdad había en eso. El tema de las ideas es que todos los países del área continental, de filiación romanista, como es el derecho civil de Puerto Rico y de Argentina, se parecen bastante.
y estamos ante una disciplina que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Piensen ustedes que el Corpus Juris Civilis, la obra de Justiniano, recibe textos de 700 años antes de Cristo. Ustedes dirán, ¿y qué importancia puede tener eso para nosotros? Bueno, el BGB, el Código Civil Alemán, con vigencia en el año 1900, cambió el derecho vigente en Alemania, que hasta ese instante era derecho romano. No les digo que era inspirado en derecho romano. No les estoy diciendo que era parecido o heredero del derecho romano. Les estoy diciendo que era literalmente derecho romano. O sea, el código de una nación muy importante, el último año del siglo XIX, o sea, el año 1900, era derecho romano. Muchas veces me pregunté, sobre todo y lo último es, el 1 de agosto entra en vigencia otro Código Civil argentino, donde yo también colaboré, soy uno de los 100 profesores que lo hicieron. Cada uno hizo una parte y bueno, ahí está. Es un poco frustrante haber trabajado tanto hoy cuando veo a alguna señorita más joven y me pregunta, ¿vos qué haces? Yo le digo, soy estudiante de Derecho, porque sigo estudiando, en definitiva. La realidad es que es un poco frustrante tanto esfuerzo y no haber podido ver, salvo hoy, un Código Civil nuevo para mi patria. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con el Código Civil nuevo. Ya voy a hablar para ver si algo de lo que les refiero puede servirles. Sí les puedo decir que hay esto de cuánto se tardó en hacerlo, si es mucho tiempo o poco tiempo, me refiero al de Puerto Rico. Yo lo vengo escuchando no de Puerto Rico, lo vengo escuchando de todos los proyectos. Tan es así que, si ustedes se fijan en el programa, verán que yo hoy tendría que estar hablando de hechos y actos jurídicos, no de esto. Pero nos pareció a los profesores que esto iba a ser más útil. Tan es así que esto de la duración del proyecto se refiere de todos los proyectos, que yo tengo en mi celular el tiempo de elaboración, por ejemplo, del Código francés. Fueron 4 juristas, 4 meses. 4 juristas, 4 meses. La verdad que es poquísimo. Y sin embargo, deben ser fácil 30 países en el mundo que lo tienen como derecho vigente. El de Vélez Sarsfield, que es el que hoy todavía está vigente en la Argentina, tardó 4 años y 10 meses, pero solo él, escribiendo él, a la luz de la vela. El proyecto del 98, que tiene fama en Europa, la Universidad Complutense me distinguió como profesor honorario, y también una china de un amigo común que conocí en la Comisión de Puerto Rico, porque por esa comisión pasaron juristas de todo el mundo, averiguando de qué se trataba, aprendiendo y llevando ideas a sus países. El proyecto del 98, que tiene fama todavía, argentino del 98, todavía tiene fama de ser
de los mejores del mundo, sin embargo no se aprobó, porque cambió el Poder Ejecutivo, cambió el gobierno, y eso bastó para que no se trate. Ese proyecto se hizo durante 2 años y 9 meses, con 76 reuniones, 9 miembros y yo como secretario, que también hice una parte. De modo que sea mucho tiempo, poco tiempo, no cambia nada. El Código de Brasil, reciente Código de Brasil, que entró en vigencia en el año 2003, tardó 10 años en hacerse. El tema no es cuánto tiempo tardó en hacerse, sino cuánto tiempo duró la última horneada. Acá en Buenos Aires, cuando decimos que alguien es medio tonto, decimos le falta un hervor, o sea, hay que dejarlo hervir más tiempo para que se cocine. El tiempo no es, el tema no es cuánto tiempo duró el trabajo, el tiempo es cuándo lo revisaron por última vez, porque eso es lo que le da actualidad. El código vigente a partir del 1 de agosto de 2015 tiene muchos problemas. Es un código que sustituye 2 códigos de la Argentina, el civil y el comercial, y por ende modifica 12 materias, 12 disciplinas, 12 cursos de la carrera de abogacía. Para los abogados que tienen más de 70 años, esto es la muerte civil, porque difícilmente puedan estudiarlo, entenderlo y ponerse a trabajar. Pero para ustedes, como para mi hijo que está sentado al fondo, es una gran ventaja, porque para el código nuevo que va a entrar en vigencia el 1 de agosto del 2015 en la Argentina, sabemos casi tanto el alumno que lo está estudiando como el profesor que lo está enseñando. La brecha generacional se acorta muchísimo, de modo que no hay que tenerle miedo a los cambios legislativos. Sí hay que tratar de no ser demasiado creativo, porque un código no es algo que nace de la nada. Ustedes recordarán la vieja polémica entre Savigny y, no me acuerdo, sobre la importancia de la Escuela Histórica del Derecho. O sea, ¿el derecho qué debe ser? ¿Una creación intelectual o debe ser lo que se utiliza como tradición, nada más que volcada a una ley? Tiene que ser un mix, tiene que ser una mezcla. Si uno fuese a fundar un país, me imagino Liberia, por ejemplo, en la costa africana, que creo que fue fundada con esclavos libertos de Estados Unidos. Ahí tenían que fundar un país de la nada. Entonces ahí uno quizás puede decir, bueno, nosotros queremos un código civil de tal manera porque se nos ocurre y lo inventamos de esta manera. Pero si es un país que ya está instalado, que tiene prestigio como tiene Puerto Rico, entonces no puede ser algo absolutamente nuevo. Tiene que ser algo que se monte sobre el actual, pero que avance. Porque si se monta
directamente sobre el actual no se avanza, y la sociedad es avanza. Tiene que ser algo que a partir de lo conocido avance hacia lo nuevo. Todos creen en la Argentina que un código nuevo significa que todo lo que aprendió no sirve para nada ya. No es así. Los profesores que lo creamos aprendimos acá. Lo que creamos son pequeñas modificaciones dentro de lo que está vigente. Y lo mismo debe ocurrir en Puerto Rico. Yo sé que hay muchos boricuas que son doctores en España. ¿Por qué? Y bueno, porque el Código Civil es básicamente el español. Entonces, no hay que creer que es un cambio de 180 grados. Es un cambio de 90, de 40 grados. Tampoco hay que creer que hay solo un instante para cambiar un código civil. Miren, en la Argentina, y esto no sé cómo será en otros países, en la Argentina los proyectos legislativos caducan al año, al cumplirse el año de la primer legislatura. O sea, si el proyecto entra en el 99, al vencer el año 99 caducó el proyecto, salvo que sea un proyecto de código. Los proyectos de código en la República Argentina nunca caducan. O sea, siempre están vigentes para su tratamiento por el Congreso. Por eso, en realidad, bien se podría haber tomado el proyecto del 98 y convertirlo en ley en lugar de hacer un proyecto nuevo. También hay esto que dije de lo de contrabandista, debe ser así. Yo recién ahora lo estoy asumiendo. Hace poco Leonardo Pérez Gallardo, el profesor cubano, me pidió que escriba parte de un comentario del Código Cubano. Y por supuesto tuve que ponerme a pensar en cubano para poder escribirlo, cosa que, bueno, los proyectos no hay que tomarlos con miedo. Algunas personas lo toman con miedo y lo resisten de manera muy rara. Hubo en la República Argentina, en la comisión del año 98, que como ustedes vieron, las tareas fueron durante 2 años, 9 meses y 76 reuniones, donde cada uno llevaba su borrador. Hubo un miembro, un jurista destacado, que tenía que hacer la parte de internacional privado. La miro a Marta porque sé que es una disciplina que ella conoce. El primer día dijo, bueno, yo mi parte ya la tengo hecha, porque como hice un borrador de ley de derecho internacional privado, ya está hecha. De modo que por mi parte no se preocupe. Fue el primer día. El último día, cuando estaba la impresora imprimiendo rápidamente los ejemplares, yo le decía, doctor, por favor, envíeme su parte de derecho internacional privado. Y él me decía, bueno, ya se la voy a enviar, no sé, pero doctor, en 15 minutos hay que presentarlo en el Congreso de la Nación. Sí, doctor, pero no se preocupe. ¿Qué pasó? Nunca la presentó. Perdón, y tampoco renunció a la comisión. En realidad, él estaba allí, ahora me doy cuenta, para conseguir que el proyecto no se haga.
desde adentro, como miembro de una comisión, que no es el caso de Puerto Rico, por supuesto, uno puede optar a que el proyecto progrese. Y este señor estaba allí. Bueno, vamos a hablar ahora del Código Civil, que ya está sancionado y que entra en vigencia dentro de 3 meses. El actual Poder Ejecutivo tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras, incluso con quórum propio. Yo no quiero faltar a la verdad, pero si lo hago es sin intención mala. Búsquenlo en Google. Yo creo que cuando entró el proyecto a la Cámara de Senadores, salió a las 48 horas aprobado. Después pasó a diputados, pasó varios meses en diputados, y el debate en la Cámara de Diputados duró un día. Fíjense que estamos cambiando 2 códigos de 150 años. ¿Qué les quiero decir? No hubo ningún debate. Durante un periodo de varios meses, el Congreso de la Nación, antes de sancionarlos, dijo: bueno, vamos a ir por todo el país un grupo de legisladores para recibir las críticas, las opiniones de profesores, abogados, que quieran hacer el proyecto, así tomamos nota y corregimos lo que haya que corregir. Lamento decirles que fue una farsa. Es cierto que fueron, pero eran 3 legisladores que contaban chistes en el estrado, y el profesor que estaba ahí, que a lo mejor era un gran jurista, un hombre con su vida dedicada, por ejemplo, a los derechos reales, hablaba y le dice: señor, tiene 5 minutos. Pero ¿cómo? En 5 minutos no le puedo. Tiene 5 minutos. Y después venía otro chiste. Y al cabo de los 5 minutos, bueno, que pase, parecía McDonald's. Parecía la caja rápida de McDonald's. Por supuesto, no recibieron, no saben, no hay actas. Tampoco hubo actas sobre lo debatido en el Congreso. El escándalo social y político fue tan grave que hay denuncias penales hechos ante la justicia penal por el trámite parlamentario en el Congreso. Si a mí me preguntan, ¿el código que va a entrar en vigencia es bueno o es malo? Y yo les diría que en alguna parte es moderno. Puede ser moderno en reales, puede ser moderno en obligaciones, en contratos. En otra parte no es un código para la sociedad argentina. Esto es complicado porque no piensen que las sociedades, el grupo humano, somos todos iguales. Por ejemplo, en Chile, acá cruzando la cordillera, hasta hace 2 o 3 años no tenían divorcio vincular, por ejemplo. Y no es que sean atrasados, es que
Para la sociedad chilena eso no era importante, no era necesario. En materia de derecho de familia, en el código que va a entrar en vigencia en los próximos meses, hay una situación un poco peculiar. Y yo quiero referirme solo a este código en mi país. Nadie piense ni saque ninguna conclusión para Puerto Rico porque no es mi tema. Esto se los pido por favor. No estoy al tanto del debate allí. En la Argentina hay universidades nacionales 70 y no sé cuántas privadas. Esta Universidad de Buenos Aires tiene más alumnos que habitantes la ciudad de Ponce. Tiene casi 100.000 más alumnos que todos los habitantes de la ciudad del Caribe, de Ponce. Entonces, digamos, habrá gente inepta y gente muy competente. Hay de todo. Cuando somos tanto, hay de todo. Hay grandes científicos y gente que jamás firmó un escrito porque no sabe cómo hacerlo y que maneja un taxi porque no tiene idea cómo ser abogado. Mientras en las universidades de Estados Unidos y en la de Puerto Rico se enseña la profesión para actuar como abogado, en la Argentina desgraciadamente no. La enseñanza práctica existe, pero es bastante deficiente. ¿Qué tiene que ver esto con la parte de familia del código que va a entrar en vigencia ahora? Tiene que ver con aquello de que las sociedades no avanzan de golpe, sino que se van corriendo lentamente. El código, porque ya es código, tiene novedades que no reclamó ningún catedrático de derecho, ninguna universidad, ninguna academia, ningún congreso científico, nada. Es creación intelectual de algún miembro de la comisión. Me voy a referir ahora, pero quiero insistir porque para mí es fundamental que entiendan que me estoy refiriendo al Código Civil argentino. En materia de cómo se relacionan las personas, en la Argentina está lo que se llama matrimonio igualitario, es un nombre de publicidad, de propaganda, pero es lo que habilita las uniones homosexuales. No es de este código, está desde hace 4 años, 5 años. Y la verdad que no ha traído demasiados problemas. Mucho escándalo al principio. Descubrimos hace un mes que la primer pareja gay que se casó en realidad no eran pareja, sino que habían armado un leading case para engañar a la sociedad y que era una pareja que se querían mucho y se casaban, todo mentira. Lo reconocieron ahora. El tema no es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En el código que va a entrar en vigencia hay 3 maneras de relacionarse las personas del mismo o de distinto sexo. Empiezo de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple es lo que no lo llama así el código, pero podríamos llamar concubinato, que tiene una mala prensa
pero es en realidad es lo que suelen hacer en la Argentina muchísimos chicos que prueban a ver si se llevan bien, cohabitan y después se casan o no se casan. Esto es así probablemente en todo el mundo. No es que sea bueno, no sé si es bueno, pero es. ¿Qué ocurre? Ocurre que el Código Nuevo, a esta situación que es fáctica, porque son dos personas que quieren vivir para probar, vivir sin reglar de ninguna manera su relación. El Código les dice sí, pero 2 años, porque después de los 2 años les aplicamos las reglas de la segunda categoría, que se llama unión convivencial. O sea que en la primera categoría no hay mucha libertad. Digamos, los dejan jugar durante 2 años y después ya les aplican imperativamente un plexo de normas jurídicas. La segunda categoría se llama unión convivencial y es una especie de concubinato con reglas jurídicas. Reglas opinables, algunas buenas, otras malas. Por ejemplo, cuando uno de los convivientes de una unión convivencial quiere terminar la unión convivencial se registra, se anota en un registro. Todavía el registro no está creado, pero se va a crear, obviamente. Si uno quiere terminar con la unión, tiene que indemnizarlo al otro conviviente, pero no indemnizarlo si le ocasionó algún daño, porque eso es en cualquier situación. Tiene que indemnizarlo porque sí, tenga daño o no tenga daño. Y después está el tercer segmento, que es el matrimonio. Pero es un matrimonio muy particular. Miren, es un matrimonio que no tiene, y esto es para mí lo más grave, porque lo del régimen de convivencia que se convierte imperativamente en unión convivencial, a mí no me gusta. Yo soy más liberal. A mí me gustaría que si quieren convivir como pareja, lo hagan todo el tiempo que se les ocurra, y no que el Estado se les meta en el medio y decir, pero ahora ustedes tienen que anotarse acá y cumplir estas reglas, etc. Vayamos al matrimonio, que es el tercer segmento. En el tercer segmento, en el matrimonio, es un matrimonio muy raro. ¿Por qué? En primer lugar, no tiene deber de cohabitación. Yo sé que hay matrimonios que no pueden cohabitar. ¿Por qué? Bueno, porque uno trabaja en tal parte y el otro trabaja en tal otra. Uno, por ejemplo, consiguió trabajo en Estados Unidos y el otro se quedó en Puerto Rico, como una amiga nuestra que era secretaria de la comisión. O con la pareja, entre comillas, presidencial. Ella era senadora acá en Buenos Aires y él era gobernador en Santa Cruz, que es al sur profundo del país. O sea, está bien, eso pasa. Si es un matrimonio y se quieren, seguirán. Pero que el deber de convivir se haya eliminado es grave, porque la ley es un paradigma. Cuando la ley dice esto está bien, uno dice, y si lo dice la ley debe estar bien. A nadie se le ocurre juzgar la ley a ver si está bien o está mal. Si lo dice la ley, y generalmente uno lo acepta. Ahora, ustedes dirán, ¿qué importancia puede tener eso? Tiene importancia porque el mismo código, sin embargo,
establece cuál debe tomarse como domicilio conyugal, que es un centro de imputación de las obligaciones patrimoniales del matrimonio. Pero si no conviven, si pueden haberse casado y jamás convivido, ¿cuál es el domicilio conyugal? No hay domicilio conyugal. Hay otro tema que es más serio, mucho más serio, que es el código para el matrimonio. Escuchen bien. No les pregunto si están sentados porque los veo. Para el matrimonio, el código no prevé el deber de fidelidad. Mucha gente me dice, bueno, pero uno es fiel o infiel no porque lo diga la ley. Por supuesto. Uno es fiel o infiel no porque lo diga la ley. Perdón, y si quieres ser infiel, en lo menos que pienses en la ley. Pero sin duda alguna, que si la ley ya eliminó el deber de fidelidad, uno se siente absolutamente legitimado. Uno se siente justificado. Y esto es algo aplicable no a los nuevos matrimonios, ya hoy, porque el código se aplica a todos a partir del momento que entra en vigencia. Quiere decir que hoy, miren, allá lejos hay una pareja, marido y mujer. Día 2 de agosto del 2015, se despiertan y el marido dice, bueno, querida, hoy no me esperes porque voy a acostarme con la vecina. De acuerdo al Código Civil que va a estar vigente en ese momento, ¿cuál sería la reacción de la esposa? Y la reacción de la esposa es, bueno, mañana el desayuno te lo preparás vos. Porque han sustituido el deber jurídico de fidelidad por un deber moral, como la gente protestó. La gente dijo, ¿cómo sin deber de fidelidad? Entonces los autores de esa parte del código dijeron, bueno, vamos a engañarlos. En lugar de poner deber de fidelidad, pusieron deber moral de fidelidad. Pero ustedes saben, igual que todos nosotros, que si el deber es moral, la sanción es moral. Si el deber es religioso, la sanción es religiosa. Y si el deber es jurídico, la sanción es jurídica. Si yo en la religión católica violo el no matarás, ¿cuál es mi sanción? Y bueno, un pecado, me iré al infierno. Si en el sistema moral miento, etcétera, etcétera, recibiré una sanción moral. Seguro que no me van a invitar más, me van a dejar de saludar. Si cometo una violación a un deber jurídico, por ejemplo, robo, no pago mis deudas, etcétera, el sistema jurídico me va a sancionar. Al poner deber moral de fidelidad, está queriendo decir que la sanción va a ser moral. Querida, anoche la pasé regio con la vecina. Bueno, a partir de ahora te preparás vos las tostadas, no cuentes conmigo para nada. Eso es el sistema. Hay dos temas. Primero, que la comisión dijo, bueno, pero eso se hace para facilitar el divorcio, no para promover el divorcio, sino para que si hay que divorciarse sea fácil. Y entonces yo ahí sí que no entiendo nada, porque en primer lugar, como abogado, yo sé que un divorcio en la Argentina dura 2 meses, 3, y eso es muy poco tiempo. En segundo lugar, yo creía, cuando estudiaba en esta facultad, que si el tema era aligerar, hacer más rápido el trámite de divorcio, había que pensar en derecho procesal, no en derecho civil. Es como decirle a alguien, mirá, yo te soluciono el dolor de cabeza si te la corto rápido. Es absurdo.